Muy bienvenido, queridos oyentes, queridos amigos, querida familia. Un nuevo programa más aquí en Dicen por ahí, ¿no? Un programa ya que es un clásico tan esperado, por lo menos por nosotros. Espero que, yo digo así, espero que ahí en sus casas piensen lo mismo y que estén esperando y ansiosos como nosotros para estar un lunes más acá compartiendo ahí en el living de tu casa, en tu cocina, en no sé dónde, en la biblioteca. En el auto. En el auto, sí, cuidado con manejar ahí, mirando el programa. Pero encantadísimos de poder compartir un nuevo programa aquí con mi amigo Edgar, que siempre, bueno, te tengo que saludar, Edgar, porque Hugo. Es de buena educación. Así que bueno, bienvenidos, gracias por estar ahí en sintonía, gracias como siempre decimos y los vamos a seguir diciendo, por los mensajes, por los cariños, por los videos y las preguntas que son tan importantes para nuestro programa también, de diferentes partes del mundo. Así que muchas gracias, mandamos saludos especiales a todos los que están ahí siempre conectados. Y después vamos a saludar a alguien muy especial también, ¿no, Edgar? También, sí señor. Acuérdense que también nos pueden contactar por el número de WhatsApp que va a aparecer ahí en pantalla, como siempre. A lo mejor ya nos tienes agendado en las redes, suscríbete para que te estén llegando las notificaciones de todos los programas que estamos teniendo cada semana. De paso, Edgar, no sé si lo mencionamos, pero estaría bueno que ya te agendes el número de teléfono, que lo tengas como contacto en tu teléfono, más allá de que no hayas mandado preguntas o digas, bueno, no, la verdad que no quiero mandar, pero está bueno que lo tengas agendado. ¿Por qué? Porque nosotros en los estados del teléfono del programa mandamos actualizaciones, mandamos promos, a veces mandamos videitos de backstage, de cosas que hacemos, que está bueno porque podemos estar más cerca de esta manera, ¿no? Así que te recomendamos que te puedas agendar el número de teléfono que te va a aparecer ahí en pantalla, que lo tengas como contacto y ahí podemos estar más cerca. También ahí compartimos la playlist del programa con todos los programas grabados que van quedando, las preguntas y cosas interesantísimas que vamos a ir haciendo, y se vienen sorpresas, así que los que estén ahí, los que sean contactos del programa, van a tener sorpresas, así que yo te aconsejo que te vayas agendando el número. Muy bien. Bueno, Edgar, ¿qué te parece si comenzamos con una oración, como siempre lo hacemos, para que Dios dirija este programa, para que sea el protagonista de este programa, y ahí empezamos con los anuncios importantes que tenemos? Muy bien, así como siempre en cada programa te invito a que puedas cerrar los ojos a menos que estés manejando, y también nosotros acá en el estudio vamos a cerrar los ojos y vamos a hablar con Dios. Oramos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque has permitido que a través de la tecnología podamos conectarnos en diferentes partes del mundo. Señor, te pedimos que este programa sea de bendición, que estas preguntas y respuestas sean dirigidas por tu Espíritu para los diferentes corazones que necesitan, Señor, aclarar algunas dudas. Te pedimos que pueda alcanzar esas personas que necesitan conocerte. Bendice, Señor, cada persona que va a compartir este link, que va a compartir este programa, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Edgar, hoy tenemos un programón, tenemos unas preguntas, la verdad, interesantísimas y bueno, va a dar que hablar, así que un programón. Pero antes teníamos algo que presentar, ¿no? Ahí querés. Sí, como lo venimos diciendo, cada programa tenemos, dicen por ahí, especial joven. Ya tenemos agendada 2 citas, ¿no? Sí, 2 o 3 creo, sí. 2/3 ahí, Okay. Para hacer el programa en diferentes sitios, no tan solo en los estudios de Dicen por ahí, sino ya tenemos para ir a diferentes iglesias. En el JA tenemos un sitio también donde se va a realizar un campamento, así que estamos ya con esta agenda. Así que si eres director juvenil, si eres hermano de iglesia, joven, si eres pastor, si eres líder y quieres que el programa de Dicen por ahí vaya con toda la producción a tu iglesia, contáctanos al número de WhatsApp y nos vamos a agendar esa visita con producción. Exactamente. Bueno, y también tenemos saludos de gente querida que nos manda saludos. Algunos lo hacen por privado y hay algunos que se animan y agradecemos que lo hagan en un video para poder compartirlos con todos ustedes. Así que, ¿qué te parece, Edgar, si lo vemos? Sí, vamos a apreciar este video de un saludo de un gran amigo para nosotros. Hola, ¿qué tal? Quiero dejar este saludito para mis amigos del programa Dicen por ahí. La verdad que es muy lindo cada programa, que cómo comparten la palabra de Dios en cada oportunidad. Así que felicitaciones hasta la tarea que están haciendo. Muchas gracias por todo el tiempo que están tomando para poder trabajar
¿sí? Para poder también ahí compartir el mensaje con fuerza, con poder. El Salmo 128, versículo 1 dice: bienaventurado es aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos, ¿no? Qué lindo es saber de que a través de esta tarea hermosa de este programa podemos animar a otros para que también anden en los caminos del Señor, ¿sí? Dios los bendiga grandemente. Animar también a las personas que están viendo este programa, ¿sí? Que puedan compartir con otros para que más personas también podamos estar juntos andando en los caminos del Señor. Bendiciones, querido programa, dicen por ahí. Saludos. Muy bien, ahí gracias Pastor Abel por el lindo saludo que nos mandaste, gracias por estar también presente, por compartir este programa también en tus redes, siempre lo vemos así que te estamos vigilando y vemos que lo compartís, así que gracias, muchas Pastor. gracias. Gracias que el Pastor Abel siempre nos acompaña por ahí, apoyando el programa también. Sabemos que también lo ve, lo comparte ahí en su distrito. Él está en el distrito de Guernica, sí, con todas las iglesias ahí trabajando a full el pastor. Un distrito bastante grande, así sí, que trabaja bastante. Viaja, ¿no? En distancias. Muchísimo. Así que bueno, que Dios bendiga el ministerio del pastor Abel. Así estamos orando por él también. Bueno, muy bien. Dicho esto, creo que tenemos todo ya anunciado. Podemos empezar con las preguntas de Edgar, porque si no, no vamos a llegar. Sí. No vamos a llegar. Tenemos la primera pregunta en esta noche, que es desde la sección Desde Afuera, y creo que no lo explicamos. Yo creo que ya el que nos ve sabe la metodología del programa, pero si es la primera vez que tú estás viendo este programa, recuerda que trabajamos en 3 metodologías. Una es que puedes enviar tu pregunta desde adentro, que son para personas creyentes que comparten la fe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día como nosotros. Tenemos la sección Desde Afuera, que son personas creyentes pero de otras denominaciones que también participan en nuestro programa, y tenemos la sección En Anonimato, personas que no quieren exponer su rostro, su cara, su voz, y simplemente pero tienen esa duda y nos las mandan aquí al programa. Así que esta pregunta viene de la sección Desde Afuera con el amigo Sergio desde la ciudad de Las Flores. Bien, tenemos un video, ¿no? Un audio. Tenemos un audio para presentar esta pregunta. Vamos a escuchar el audio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Tengo una consulta para hacer. Entendiendo el poder tanto que tiene Dios como el diablo, mi pregunta es por qué, por intermedio de chamanes, brujos o lo que fuere, el diablo sí concede, pagando o como sea, cosas que la gente pide, de salud, de amor, de lo que fuere, y eso está comprobado, y a Dios le cuesta tanto conceder esas cosas, incluso, no tiene por qué ser a todo el mundo, pero digo incluso a personas de la iglesia que frecuentan, que van y que son absolutamente creyentes. Espero que se entienda la pregunta y a dónde va dirigida, como que por qué el diablo sí concede y muestra su poder y Dios no tanto. Muchas gracias. Saludos. Bien. Interesantísima pregunta, Edgar. Yo no sé por dónde vamos a empezar con esto, porque esto es un disparador para un montón de temas que son por demás interesantes. De hecho, tengo algunos programas presentados, hay unas investigaciones que he hecho con respecto a cosas que pueden entrar dentro de esto. No vamos a poder extendernos tanto, pero más que interesante esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con estas bendiciones del enemigo, ¿no? ¿Será que el enemigo, que el diablo también bendice? ¿Será que hace milagros? Que hace milagros. ¿Y será que, como dice la pregunta, ¿no? A Dios le cuesta más que al diablo hacer milagros? Bueno, vamos a desmembrar un poquito esta pregunta porque es por demás interesante y creo que es muy pertinente ser claros en esto porque es algo muy, muy vigente y muy actual. Sí, porque muchas personas, así como nuestro amigo Sergio, tienen esta duda, dicen por ahí, y claro, prefieren ir a estos sitios más fácil, más rápido, aunque cobran y pagan, ¿verdad? Pero dicen que tienen una respuesta más rápida, ¿no? Y son realidades que pasan, no lo podemos negar, pero detrás de esto tiene que haber un motivo bíblico en la palabra de Dios que lo vamos a encontrar por qué está pasando esto en la sociedad y desde hace mucho tiempo. Aquí lo encontramos que es desde hace mucho tiempo, así que tendríamos que ir
primeramente a la división, ¿no? Al concepto, a la raíz de todo, como lo hacemos en nuestro programa, y ver algunos conceptos iniciales de dónde viene esto, o qué poder son los que tienen estos hechiceros, brujos, macumberos, o como lo puedan llamar, que a través de estas personas, que tuvimos un programa también sobre brujerías, ¿no? Sí, que identificamos que son personas que tienen algún tipo de rito o pacto con entes espirituales demoníacos, en los cuales ejercen algún favor o gestión para algún motivo o persona en común, ¿ok? Pero aquí es bueno, Hugo, que podamos ir a ver de dónde sale esto, ¿no? De dónde sale. Sabemos que entre el bien y el mal se va a dividir pero ¿dónde vemos el inicio de esto, no? Bueno, creo que empezando por el principio, ¿no? Como deberíamos ser, empieza del gran conflicto, ¿no? El gran conflicto comenzó en el cielo y me gustaría que podamos ver ahí a presentar de alguna manera los dos protagonistas de esta pregunta, ¿no? Que por un lado tenemos a Dios y por otro lado tenemos al enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a presentar un poquito de cómo empieza esto para poder entender cómo se llega a esto que se ve hoy en día, que aparentemente está causando estas dudas, ¿no? No sé si vos tenías ahí para empezar o querés que empecemos con esto No, podríamos arrancar desde el versículo que nos describe quién es el enemigo de Dios. Bien. ¿Sí? Vamos a buscar entonces, si te parece, ahí me acompañas, Edgar, en el libro de Isaías. Sí. El libro de Isaías. Capítulo 14 y versículo del 12. Del 12 al 16. Vamos a leer un poquito porque tenemos que ver el contexto, ¿no? Muy bien. Isaías entonces. Isaías 14 del 12 al 16. Del 12 al 16, y te invito, como siempre, que puedas buscar en tu Biblia. Sé que te va a aparecer en pantalla, lo vas a estar escuchando, pero yo te invito a que si tienes tu Biblia en tu casa, y si no tienes Biblia, pásanos un mensaje, ¿verdad? En Quiero Estudiar, y te vamos a alcanzar un estudio bíblico y una Biblia para que puedas conectarte con nosotros, ¿sí? Así que dice, capítulo 14 del libro de Isaías, versículo 12. 12 al 16. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra. Sigue diciendo, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Bien, ¿de quién está hablando acá, Edgar? Y está hablando del enemigo de Dios. Exactamente, ¿sí? ¿no? De Lucifer. Lucifer. Acá vemos estas características magníficas, ¿no? Decimos, pero ¿puede ser esto que está hablando esto del diablo, del enemigo de Dios? Sí, exactamente, porque Lucifer, como se llamaba antes, ¿no? Del pecado, de haber pecado, ¿no? Que quiere decir ser de luz, por de ahí viene Lucifer. Estas eran las características que tenía, era exaltado, ¿no? Si querés ir buscando Ezequiel capítulo 28, vamos a ver otras características más puntuales en cuanto a lo físico, cómo era, y la verdad que es asombroso lo que era Lucifer en esa época, ¿no? Ezequiel 28, del 13 al 19. Del 13 al 19, ¿no? Ezequiel capítulo 28, del 13 al 19 dice así: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Bien, qué increíbles características, ¿no? Como un personaje así, ¿no? Con todo lo que tenía. De hecho, bueno, vamos a contar un poquito el contexto porque no tenemos tiempo para ir tanto en detalle. Pero Lucifer fue el primer ángel que Dios creó,
¿sí? Pero, y acá vemos en estos textos que acabamos de leer, que siempre se resalta, más allá de toda su hermosura, de todo su poder, de toda su magnificencia, resalta 2 o 3 veces que fue creado, ¿sí? Entonces, si alguien es creado, no puede ser mayor que el creador. Claro. Partiendo de esa base. Entonces, Dios tiene el poder, es omnipotente, o sea, no hay nadie que tenga más poder que Él. Entonces, Él tuvo el poder para crear a todo el resto de las criaturas, entre ellos Lucifer. Con toda esta magnificencia, con todo este esplendor, así todo fue creado. Entonces, nunca puede ser mayor. Entonces, tiene poder, le dio un montón de características perfectas, como dice acá, pero fueron dadas ¿por quién? Por Dios. Entonces, Lucifer, Satanás hoy en día, después del pecado, nunca puede, para que empecemos a entrar en el tema, superar o ni siquiera igualar, ¿no? Si Dios no quiere, a el poder que Dios tiene. Pero de acá viene, ¿sí? De acá viene el poder que Lucifer tiene. Fue dado por Dios mismo. Bueno, ahora, ¿por qué siguió teniendo después del pecado ese poder? Lucifer, ¿por qué Dios no se lo sacó? Porque también es una pregunta que la dejamos ahí, puede surgir para otro programa. Claro. Bueno, pero si cuando cayó, cuando Lucifer pecó, hizo tanto daño, ¿por qué no lo destruyó? Claro. O no tanto listo? destruyó, sino le quitó el poder que le había dado. Exacto, ¿no? Entonces, en Salmos 89 vemos ahí un versículo como para hay muchísimos, pero este creo que puede aclarar un poquito esto, ¿no? De cómo es Dios y por qué permitió que siga existiendo hasta el día de hoy. Salmo 89, Sí. Versículo 14 creo que estaba. Salmos 89, versículo 14. Sí. Dice: justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bien, recién vimos las características de Satanás, del enemigo de Dios. Ahora vemos algunas de las características de Dios. Justicia y derecho son tus cimientos, es el cimiento de tu trono. O sea, la base de Dios es justicia y derecho. ¿Por qué no lo destruyó? Por ser justo. Porque ¿cuál era el pecado, más allá del orgullo de Satanás? Acusó a Dios de ser injusto. Claro. Acusó a Dios de ser soberbio, de manipular, de tantas cosas No, que... y no tan solo eso, Hugo, sino que recuerda que observan afuera de lo que es la tierra, ¿verdad? El universo entero, de la creación de Dios, también observan cómo es Dios. Entonces imagínate que Dios llega, Lucifer se le revela, quiere ser igual a él, y claro, como él tiene el poder, él llega y le quita el poder, así cualquiera gana. Claro. ¿Me entiendes? Y como él es justicia, tuvo que dejarlo con ese poder para dar a entender que por su amor, por el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? No porque le quitó el poder, sino por su amor, por su sacrificio y todo lo que hace por nosotros, nosotros vamos ¿a qué? A la obediencia. Exacto. Porque Dios no quiere que lo obedezcan por No obligación, quiere robots. ni robots, ni nada por el estilo. Entonces, si Dios hubiera destruido a Satanás y a sus seguidores que se rebelaron, o le hubiera quitado, como vos decís, el poder, aunque sea, le hubiera estado dando la razón. Porque decir, mira, el que opina diferente, Claro. él lo destruye. Así como una dictadura. Claro. En estos gobiernos de dictadura, el que opina y está contra la dictadura, ¿sabes qué? Exactamente. 1 Juan 4:8, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, por seguir esa línea, porque Él es Dios, es amor, y porque Él es justo, Él siguió conservando las características, no destruyó al enemigo de Dios, siguió otorgándole estos poderes que Él le había dado desde el principio, a pesar que sabía que lo utilizaba para el mal, pero, ahora vamos a ver un poquito más adelante, que tuvo que haber algunas regulaciones, ¿no? Sí. Y también lo interesante de esto es que a veces generalizamos, pero recuerden que fueron muchos ángeles y demonios, o sea, ángeles que cayeron, que ahora son demonios, que vienen de la misma creación, y ellos también tienen... ¿cómo se dice? Están organizados por jerarquía. Jerarquías. ¿Okay? Y cada uno de ellos tiene como de diferente fuerza en el poder, ¿no? Entonces, también entendemos que estos ángeles caídos pueden tener también ciertos tipos de poderes para realizar acá. No es que Lucifer está en todos lados haciendo lo mismo, son sus ángeles caídos con estos poderes que le quedaron de la creación haciendo cometidos, ¿no? Yo creo que, vamos a ver si yo estoy entendiendo bien por dónde va la pregunta, ¿no? Él nos dice... Porque ya es clave que entendemos que todo lo que es hechicería y brujería viene del lado del parte de que del mal, ¿no? En el gran conflicto, como lo dijiste tú, ¿no? Sí. O sea que ya en programas anteriores entendimos que todo lo que es hechicería y brujería viene del lado oculto, del lado del mal, del lado del enemigo de Dios, trabajando con seres humanos, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que ver por qué, ¿verdad? Cuando tú acudes a estas personas,
nos podemos dar a entender que tenemos una mejor respuesta que de parte de Dios. Y lo sorprendente de esto, Hugo, que a mí me lo han dicho, ¿no? Que gente que ha ido a consultar este tipo de escenarios y este tipo de personas que tienen pactos diabólicos, me dicen, no, pero es que ellos trabajan con la Biblia también. Sí. Y abren la Biblia también, ¿no? Entonces, ¿cómo confunden hoy en día lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo? Claro. Y en uno de los textos que leímos, que a mí me hace hincapié, que leímos ahí en Ezequiel, que dice que por causa de ¿qué? De tus negociaciones, ¿ok? Por causa de tus negociaciones. Y cuando vamos a esa raíz, quiere decir que por causa de todo lo que puedes estar haciendo para un bien común, pero, ¿cómo te digo? Buscando algo para ti. Entonces, ahí parte cómo el enemigo de Dios puede engañar y hacernos creer que a través de algo bueno, que puede estar pasando en tu vida, pero en realidad no lo es. Perdóname, te sumo una cosita ahí para que sigas con esa idea. Cuando leímos Isaías 14, versículo 13, ahí vemos cuál es el propósito de Satanás, ¿no? Tú que decías en tu corazón, dices, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, que es donde está el trono de Dios. Claro. Entonces, el propósito de Satanás en realidad es tomar el lugar de Dios. O del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, es donde él empieza a hacer todo lo que nosotros vemos hoy, porque su objetivo final siempre fue tomar ese lugar, tratar de reemplazar a Dios, ¿no? Y ahí es donde vemos ahí todo lo que decía Edgar recién también, ¿no? De sus propósitos. Y de hecho, antes de hablar un poco de lo que es el engaño, el adversario cómo ha buscado engañar, de hecho en la creación intentó engañar a Eva con una mentira, una media mentira, media verdad, y con el fruto, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero entonces su misión es esa, él vino a robar, destruir, a matar y a engañar. Eso es lo que él vino a hacer y busca imitar, ¿cómo? De lo que quiere Dios en la vida para nosotros, él busca imitar algo muy parecido, muy similar, pero que no tenga que ver con lo que realmente nosotros necesitamos. Así como pasó en el Edén. Imagínate que él se presente hoy como diablo y te diga, yo soy el diablo y tenés que hacer lo malo, tenés que matar, tenés que robarte. ¿Y quién le va a hacer caso? Va a salir corriendo, claro. Porque obviamente se estaría descubriendo. ¿Cuál es la manera para él poder lograr sus objetivos? Disfrazarse. O sea, su mayor engaño siempre fue el disfraz, ¿no? Entonces nunca se va a presentar. De hecho, a Jesús, ¿cómo lo tentó? Como ángel claro. de luz. Siempre se disfrazó, ¿no? De otras personas. Hay un pasaje bíblico que nos narra de cómo existió y existe hoy en día, porque esta pregunta es válida, de cómo el enemigo de Dios todavía tiene un poder para hacer cosas. ¿Ok? Fíjate que vamos al libro de Job, el libro más antiguo escrito, ¿no? Que se conoce, por más que no esté en el Génesis, pero los registros dicen que es el libro más antiguo, ¿no? El libro de Job. Job capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Job capítulo 2, versículo 1, y si quiere lo vamos a leer hasta el versículo 6, ¿verdad? Y por ahí hacemos alguna pausa, pero empieza, si quieres me acompañas, Dale. Hugo. A del 1 en adelante, entonces. Sí, del 1 en adelante. Dice, otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová le dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad a pesar que tú me iniciaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Muy bien, ahí hacemos un stop y podemos ver el escenario como aquí Satanás, ¿verdad? Le dice a Dios, está bien, va a hacer las cosas porque tú lo proteges, ¿no? Claro. Pero después le dice, en lo que acabas de leer, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea que él le estaba dando a entender que, claro, lo tenía protegido, ¿no? Pero en realidad la clave de este texto, de este pasaje bíblico, es lo que vamos a leer a continuación de lo que le dice Jehová a Satanás y lo que hace el maligno, ¿no? Podemos seguir ahí en la lectura. Versículo 6. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6, dice, dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida.
Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo creo que ahí podríamos hacer un stop, conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué empieza a pasar a partir de acá? Pero vemos cómo Satanás después empezó a herir a Job. Sí. Que de hecho, cuando estudiamos el libro de Job, vienen los amigos eruditos que supuestamente conocían mucho y le dan a entender a Job que era Dios el que le estaba haciendo eso. Un castigo de Dios. Un castigo de Dios. ¿Y qué era? Era Satanás con su poder hiriendo a Job. Pero Dios le dijo, o sea, todo menos su vida. O sea, Dios puede controlar y frenar las cosas que hace el enemigo de Dios. Lo que pasa es que, lo que venimos hablando, él no puede llegar y sacar todo porque entonces ya todo el universo diría, no, Dios es un dictador. Bien. ¿Entiendes? Bien, bien. Bueno, entonces vamos viendo, vamos a ir cerrando algunas cositas para ir dejando en claro y vamos a seguir avanzando. Entonces, vemos de que el objetivo de Satanás desde el principio que él pecó fue ocupar el lugar de Dios. Que él tiene poder, pero el poder no era generado en él, porque es un ser creado igual que todos nosotros, igual que todos los ángeles. Ese poder fue dado por Dios. Dios no lo destruyó porque Dios es amor y es justo. Si lo hubiera hecho, hubiera dado la razón a la acusación de Satanás. Claro. Entonces, entendiendo todo este contexto de por qué continúa el mal, por qué Satanás sigue existiendo, ¿sí? Me gustaría, bueno, continuando con esta línea de viendo de cómo actúa Satanás. Hoy decíamos de que Dios de alguna manera tampoco lo deja que haga lo que quiera, ¿no? Claro. Y uno de estos ejemplos es este, ¿no? De que Dios limita o controla, ¿sí? Lo que Satanás puede hacer. Hay como una especie, como para que lo entendamos, Edgar, como una especie de reglas de combate, ¿no? Sabemos que es un conflicto, Claro. es una guerra entre el enemigo de Dios y Dios, es el conflicto cósmico, se denomina así, ¿no? Estas reglas de combate son como reglas estipuladas, viste, como en cualquier guerra se dice, bueno, hospitales no se puede atacar, Claro. Bueno, a pesar de que es una guerra y que aparentemente todo vale, supuestamente hay cosas que hay que cumplir en toda guerra. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces hay reglas dentro de este combate cósmico, conflicto cósmico, que tienen que ver con el tiempo, con un territorio, tienen que ver con un lugar, con un tiempo, ¿no? Esto hay que cumplirlo. Y hay un montón de indicios en la Biblia que muestran cuáles son estos límites y estas reglas de combate, y que para poder transgredir una de estas reglas, que a veces se han transgredido, se tuvieron que pedir permiso. Y esto es interesante, ¿no? Porque vamos a ver por qué también, ¿no? Pero si me acompañas, Edgar, por ejemplo, hay en la regla de tiempo, evidentemente dentro de las reglas de combate hay reglas de tiempo. Vamos a ir buscando Mateo, Mateo capítulo 8. Hay tiempos estipulados para que el enemigo pueda actuar y pueda trabajar y pueda hacer sus cometidos, evidentemente, ¿no? Mateo capítulo 8, versículo 29. 8, versículo 29, seguro te va a aparecer ahí en pantalla, pero también búscalo en la palabra de Dios, aquí nos basamos en la Biblia. Versículo 29. Sí. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bien. Este contexto es endemoniados gadarenos, ¿no? Jesús se acerca a un lugar, a Gadara, y se le acercan dos personas que habían estado endemoniadas, o sea, llenas de demonios. Después vemos y leemos la historia que tenían miles, ¿no? De demonios, estaban endemoniados, rompían cadenas, la gente le tenía miedo, eran prácticamente bestias de los demonios que tenían estas personas, estaban endemoniados. Cuando Jesús se le acerca, estas fue las palabras de estos demonios, no eran las personas. Antes de tiempo, demonios. le dice. Exactamente, le dice, ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, evidentemente hay tiempos estipulados. Creyeron de que Dios había venido y que estaba rompiendo esa regla de combate. Sin embargo, por eso le dicen, te pedimos que no nos mates, dice después, sino que nos dejes vivir en el hato de cerdos que están allá, ¿no? Y entonces Jesús se lo permitió y se fueron allá, ¿no? Vemos que hay reglas y que hay que pedir ciertos permisos, y sobre todo siempre el poder lo tiene Dios, o sea, Dios es el que da el permiso o no. Hay límites, por ejemplo, cuando Satanás vino, ¿a dónde tentó a Adán y Eva? En el árbol, o sea, su límite, su territorio era la tierra, y estaba circunscrito a ese árbol. Claro. Ahí podía tentar, y de ahí no se podía mover, salvo cuando el hombre le dio el poder para poder transgredir y pasar esos límites, ¿no? También en el mismo libro de Job que vos mencionaste recién, hay límites, ¿no? Límites de espacio. Volvemos a Job,
capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 11 y 12. Si tenés ahí. Job capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bien, vemos que acá Satanás no fue a atacar a Job. ¿Qué hizo primero? Dijo, bueno, le pidió permiso de alguna manera, ¿no? Claro. Dios le otorgó ese permiso porque sabía que Job iba a resistir eso. Entonces, después, en el capítulo 2, versículo 4 al 6, que leímos recién, capítulo 2, 4 al 6, pasa lo mismo, ¿no? Dice, ahí, bueno, sí, está bien. ¿Por qué no habla contra ti o no blasfema? Porque tú lo tienes protegido. Claro. Entonces vemos que Dios también tiene esos límites de protección, ¿no? Y pasa esto. Y por último, de esta parte, para no alargar más. Sí, yo creo que aquí lo que estamos es identificando por qué hoy en día todos estos sitios que dice acá Sergio, donde puedes ir a pedir brujería, amarres, azotes, liberaciones, tienen mejor respuesta para ese tipo de personas que las que te puede dar Dios, ¿no? Claro, aparentemente, ¿no? Porque ahora vamos a ir a dónde va todo esto. Claro. Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confírmame a tus hermanos, ¿no? Vemos que Satanás le pidió permiso a Dios para poder zarandear a uno de sus discípulos, claro, ¿no? Y Jesús, ¿qué hizo? Oró por esa persona, ¿no? Vemos que hay algunos límites, algunas reglas, pero dependen de otras cosas, dependen de algunas cosas, y depende también de nuestra relación y comunión con Dios, ¿no? Yo creo que lo que dices tienes toda la razón, ¿no? De cómo Dios hay escenarios y límites, ¿no? Pero en esta pregunta hay como una derivación que él hace, ¿no? Y será que Dios le cuesta conceder a los creyentes, ¿no? Yo creo que, y siempre a veces lo digo, lo repito, nosotros los seres humanos a veces, mira, vemos hasta acá, hasta la punta de nuestra nariz. No sé si has escuchado ese. Sí. Nosotros vemos hasta la punta de la nariz. Pero hay alguien que sí ve más allá y sabe todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros aquí nos basamos en la Biblia. Todo lo dice la Biblia. Es un cortitico, nos identifica cómo Dios sabe todo lo que nosotros tenemos. En Lucas capítulo 12, versículo 7. Si quieres, que creo que estabas ahí cerquita. Lucas capítulo 12, versículo 7. ¿Sí? 12:7 dice. 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios sabe hasta los cabellos que tenemos en la cabeza. Y los que no tienen, yo estoy un poquito, pero los que no tienen conoce todo. Dios sabe cuántos perdimos. Claro, sabe cuántos se nos cayeron, ¿no? O sea, Dios conoce todo lo que necesitamos. Y Él sabe lo que nosotros vamos a necesitar para nuestro mañana. Y cuando conocemos a Jesús en su ministerio, Él primero se preocupaba por nuestra salvación, por nuestra parte espiritual. Y yo creo que aquí en la tierra pasa lo mismo. Y como el enemigo quiere engañar, pero hay un texto clavísimo, podemos decir, en Santiago 4:3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente, para ir respondiéndole acá a nuestro amigo Sergio, mientras tú vas buscando, nosotros vamos y podemos consultar y pedir cosas a estos ángeles caídos que tienen pactos con seres humanos, que pueden conceder ciertas cosas, ¿verdad? Pero que no saben lo que nosotros en realidad estamos necesitando. En cambio, Dios sí sabe lo que es bueno para nuestro espíritu. Entonces, claro, si tú quieres resolver un problema, pero si lo vas a hacer no sabiendo si es el bien que tú necesitas para más adelante, para ti, para tu familia, para tus hijos, y quieres forzar una situación, perfecto, de repente tú vas y el enemigo te va a dar eso. Pero en realidad después terminamos, cuidado y no perdiendo más. ¿Por qué? Porque esos entes vinieron a robar, a matar y a destruir, no vinieron a dar vida como lo hizo Jesús, que es el que sí conoce. Y fíjate que en Santiago 4:3, ¿qué dice? 4:3. Santiago 4:3. Dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en tus propios deleites. Bien, entonces acá Santiago nos dice, bueno, ustedes, pueblo de Dios, porque aquí es el pueblo de Dios, los creyentes, está bien, le pedimos a Dios, y de repente Dios nos dice que no. Y yo de repente, hoy en día, no sé, gano 5 pesos, ¿verdad? 5 pesos.
Y yo le digo, Dios, yo necesito ahora ganar 50 pesos porque no me alcanza. Y todos los meses, y voy a la iglesia y me arrodillo y oro y veo que en mi casa no tengo comida y estoy limitado, mis hijos con los zapatos rotos, no tengo para el pasaje, ¿verdad? Y digo, bueno, veo que otra persona empezó a ir a un hechicero, un brujo, que estaba al mismo nivel que yo, y de repente el mes que viene el hombre tiene un auto nuevo, un trabajo nuevo, ¿verdad? Entonces yo agarro y como Dios no me respondió, voy a donde el brujo. Claro. Y le pido, yo quiero más dinero, y resulta que al mes me dan un trabajo nuevo, donde gano lo que yo estaba pidiendo. Pero ¿qué pasa? Como esa persona, ese ente vino a robar, a destruir, y Dios sabe lo que yo necesito, capaz que más adelante, por esa misma cantidad de dinero, puedo perder mi vida espiritual, puedo perder un familiar, me puedo desviar de lo que Dios sabía que yo necesitaba, ganándome los 5 pesos para poder alcanzar el reino de los cielos. Por eso Jesús también dio tantos ejemplos de lo mal que hace el dinero, ¿no? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y estamos hablando aquí del dinero, pero mucha gente van a pedir volver con una expareja, sí, y resulta que después terminan pasando los años y terminan más enfermos, terminan asesinándolo, terminan traumatizados por lo que pasó, porque sí, forzaron una situación. Exactamente. O sea que mientras vos hablabas, estaba recordando, y lo podemos comparar quizás, yo cuando era joven, más joven, hace mucho tiempo. No había televisor. No había televisión. Pantallas no había. No, por eso entrenábamos. Hacía bastante gimnasia, entrenaba, iba al gimnasio y me reunía, y mis amigos eran fisiculturistas, ¿no? Yo no competía, obviamente, está en la vista, pero ellos sí. Y yo ya me dedicaba a la salud, entonces había ahí como una relación, ¿no? Y ellos tomaban cosas que no eran aconsejable tomar. Claro. Se inyectaban cosas que no era aconsejable. ¿Por qué? Porque ellos querían una recompensa rápida. Ellos querían llegar a un nivel, ellos querían llegar a un físico o a algo de forma rápida, fácil, ¿no? Y iban a los lugares que les proporcionaban eso, ¿no? Claro. Ahora, cuando yo veía y cuando empecé a interiorizarme un poco en ese mundo, me acuerdo que les decía, muchachos, está todo bien, pero ustedes saben que esto los está matando, porque esto no, a la larga trae muchas consecuencias físicas. Y muchos me decían, sí, bueno, pero a mí me gusta esto y yo lo quiero tener rápido. Bueno, para hacer corta la historia, uno de ese grupo, los que yo tenía, terminó falleciendo de un paro cardíaco antes de los 40 años, a los 30 años creo que tenía, ¿no? Y él era consciente de que eso iba a pasar, pero ellos preferían la recompensa rápida, inmediata, para lograr lo que querían antes de esforzarse o esperar, o si no lo tenían porque no lo tenían que tener, bueno, también ser consciente de eso y aceptar la realidad, ¿no? Claro. Porque hay algunos que no tenían la genética para ser fisiculturista, entonces más se inyectaban, más se esforzaban, terminaron perdiendo la vida. Y los que no perdieron la vida terminaron enfermos y muy mal, ¿no? Entonces, ¿a costa de qué a veces estamos queriendo lograr cosas, ¿no? Y lo que aquí de repente estamos yendo hacia un punto de vista material o de apariencia, ¿no? Pero vamos a analizar este caso. De repente, si es una situación delicada de salud, porque leímos un texto que dice, ustedes piden mal porque piden para sus deleites, pero si yo tengo un familiar querido con una enfermedad terminal y yo le pido a Dios que lo salve, ¿okay? Y Dios no lo salva, y de repente voy a donde hacen pactos y hacen conjuros y le pido la sanación, ¿okay? ¿Qué pasa? Ahí yo estoy asistiendo a un sitio que no está dentro de los parámetros de la creación y de Dios. Entonces, todo lo que proviene de ahí viene del mal, y más adelante puede causar un mal peor para quien para nuestra vida, ¿no? Entonces, fíjate que caemos en la voluntad de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, en el momento que sabía que él iba a ser crucificado ahí en el Getsemaní, él ora y él le dice, Padre, yo no quiero pasar por esto. Nosotros no queremos que un familiar se nos muera, no queremos pasar por una enfermedad, no queremos pasar por una depresión, no nos queremos quedar en la ruina, y muchas veces por estos puntos acurrimos a estos demonios, a estos pactos satánicos para obtener resultados rápidos, ¿verdad? Pero el mismo Jesús nos dio un ejemplo. Él no quería morir en la cruz. O sea, él le causó angustia. Dice la palabra que hasta sangre sudó, ¿no? Cayó en rodillas, sí, cayó en tierra. Él decía, yo puedo llamar a millares de ángeles y vienen a socorrerme. Pero él dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Entonces yo creo que eso es clave para nosotros. Si estamos pasando por una situación difícil, que de repente no estamos encontrando el sí de Dios,
es porque Él te creó, Él me creó y Él ve más allá de mis narices, sabe cuántos cabellos tengo y sabe lo que en realidad yo necesito para salvarme y obtener la vida eterna, que es lo que realmente nos tiene que importar a nosotros. Exactamente, justo estaba pensando eso, ¿no? El fin último, en realidad, este es un conflicto cósmico y el conflicto cósmico y universal es espiritual. O sea, esto empezó con algo espiritual. Hoy nosotros a través del pecado vemos la materialidad, las ganancias, los bienes y nos basamos en esto que nosotros queremos y nos gusta. Pero en sí, Dios siempre, a pesar de que nos da algunos caprichos, algunos gustos y nos da esto que necesitamos, Él siempre está pensando en el verdadero sentido, que es la salvación espiritual. Porque queremos llegar al cielo, queremos llegar a esa tierra prometida, a esa vida eterna, y tenemos que empezar a prepararnos, porque si nosotros nos basamos hoy en las cosas materiales, en las cosas que nosotros necesitamos hoy acá, y pensamos solamente en esta tierra, no nos estamos preparando para esa espiritualidad que vamos a vivir, que ahí sí va a ser todo perfecto. Entonces, en eso va a variar y va a depender qué es lo que voy a recibir o no. Porque quizás yo pueda perder la vida acá, porque por una enfermedad, por algo que pasó, o no puedo estar tan bien o cómodo económicamente, pero lo más importante es tener asegurada la salvación. Más allá, ¿de qué me sirve? Dice, ganar el mundo si pierdo mi alma. Claro. ¿No? Hay un versículo que dice así, no recuerdo dónde estaba, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Y a veces nosotros pensamos más en el acá, en el ahora, en lo que quiero yo ya, en lo que quiero obtener, y no estoy pensando en el verdadero objetivo que es la vida eterna, ¿no? Entonces ahí deberíamos invertir un poquito las prioridades. Hay un montón de... Este tema es muy amplio, ¿no? Pero hay otros motivos también por los cuales a veces Dios nos da. En Mateo 13:58, si querés lo leemos rápido, ahí menciona por qué también Jesús quiso hacer milagros muchas veces, quiso dar cosas y no lo pudo hacer. Mateo 13:58. Sí, lo tengo. Dale. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Bien, entonces vemos que también a veces está basado en la incredulidad. A veces Dios sí quiere hacer algunas cosas, algunos milagros, y está basado y no puede por la incredulidad. Y no solo, a veces suelen decir, viste que hay denominaciones que he visto, no quiero nombrar a ninguna, pero viste que dice, bueno, vos si tenés fe te vas a sanar. Claro. Si tenés fe, la plata te va a llover. Y si, si no lo recibiste, te hacen creer que vos porque no tuviste fe. Claro. Y te hacen sentir mal porque si no tuviste el milagro es culpa tuya, porque Claro. no tuviste la fe suficiente. Pero la incredulidad no siempre es en creer que Dios te va a salvar. La incredulidad es en Dios. Claro. Y creer en Dios también es creer que lo que Él te da o no te da es lo correcto. Entonces, a veces decimos, no, la incredulidad es porque no creo y no tengo fe de que me puede salvar. Por ahí sí tengo fe de que me puede salvar. Y tengo mucha más fe que la mayoría. Pero por ahí la incredulidad va por otro lado. Es confiar en que lo que Dios me está diciendo que sí o que no es correcto. Y lo Amén. tengo que aceptar, ¿no? Y por esa incredulidad a veces Dios no puede hacer el milagro correcto o correspondiente a nuestra vida. Bueno, yo creo que estamos ya respondiendo esta pregunta. ¿Hay algún parámetro más para cerrar? Podemos ir resumiendo un poco. Entendemos que sí hay poder en estos ángeles caídos, en estos conceptos de brujería, de hechicería, de que hay ángeles ahí con poder, que ya lo dijimos desde la creación, ¿okay? Que sí pueden hacer cosas, ¿verdad? Pero son cosas con una doble intención, que de repente nosotros ahorita lo vemos bien, pero no nos van a convenir para nuestro futuro, porque la Biblia dice que ellos vienen a robar, matar y destruir, y Jesucristo, que sí sabe, cuántos huesos, cuántos cabellos tenemos, sabe lo que necesitamos para adelante, para nuestra vida, ¿no? Entonces, yo tengo algo más acá para ir terminando, Hugo, no sé si tú tienes algo más, pero me gustaría que nos... Unos versículos Sí. para afirmar eso que estás diciendo vos, Bueno. y vos si querés después terminas con eso. Mirá, si querés anda buscando para ganar tiempo, Juan Sí. 8:44. Yo voy leyendo Mateo, capítulo 4, versículo 8 y 9. Acá se devela cómo es verdaderamente el diablo. O sea, a quién nosotros le estamos creyendo más a veces que a Dios, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9 dice, otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿sí? Él quiere solamente la gloria. ¿Qué dice Juan? San Juan 8:44. 8:44 dice así:
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues él es mentiroso y padre de la mentira. Bueno, mentiroso, padre de la mentira. Engañador, estafador. ¿no? Vemos todas las características. Este es el diablo. Y por último, primera de Juan, capítulo 2. Tengo acá, creo. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16. Sí. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Bien, ¿ve? Ahí vemos qué es lo que estamos buscando. ¿Queremos buscar a Dios o queremos buscar solamente nuestros deseos personales? Nuestros deleites. Nuestros deleites. El diablo solamente quiere engañar, mentir, es homicida, todo lo malo. O sea, que todo lo que nos pueda dar va a tener un alto precio que tenemos que pagar. De hecho, y eso que por ahí dicen por ahí, ¿no? Que viste que todas estas películas y dibujos animados hay muchas críticas porque dicen que son inspirados por el mismo demonio, sí, y hablan puro de brujería y de todas estas cosas y te lo disfrazan como lindas brujas y los cuentos de hadas todo tienen que ver con brujería. En esas mismas películas y en películas también de acción y todo esto, se ven escenarios donde entes malignos dan poder, solucionan y después le pasan factura. Seguramente. Después le pasan factura y terminan peor que al principio. ¿Ve? De hecho, y lo mismo pasa con el ser humano. De hecho, si googleamos y vemos de personas que han pasado por eso, ellos mismos dan un testimonio de lo que les pasó, ¿no? Así que es decisión personal de nosotros, si queremos que el que nos conoce, el que sabe lo que es bueno, el que sabe que nos vino a dar vida, nos ayude en conforme a lo que en realidad necesitamos en nuestra vida espiritual, o caer en manos de estos entes enemigos que a lo mejor te van a decir que sí y te van a dar la solución, pero después quién sabe si es lo que te conviene. Yo creo que para cerrar podemos buscar, si quieres me acompañas, Hugo, en Mateo 24, versículo 24, y para estos tiempos finales, aquí respondiéndole a nuestro amigo Sergio, porque esto es una realidad que se vive, un dicen por ahí comunitario, y yo lo escucho a cada rato, ¿no? ¿Quieres leer Mateo 24, 24? Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Porque él hace aquí creo que también Dios les cuesta conceder a los creyentes, a los escogidos también, ¿sí? Y el enemigo viene también a engañar al dentro del pueblo de Dios, haciendo grandes milagros, grandes señales, y ahí, entre estas respuestas, muchos escogidos se pueden confundir. Y pensar que es Dios el que le está dando la solución, pero resulta que es el enemigo disfrazado, porque eso es lo que vinimos a declarar, que desde el principio él quiere imitar, quiere hacer lo que Dios en realidad sabe lo que es bueno y nos los viene a mostrar de una manera diferente, como Adán y Eva. ¿Para qué? Para hacernos entrar en pecado y que tengamos muerte eterna. Exactamente. Mirá el versículo que encontré acá y con esto sí termino. Ya se nos fue. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Dice, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y acá está hablando de la contraposición, ¿no? Gloriarnos en nuestras debilidades. O sea, nos falta. Quizás queremos más, pero tenemos que gloriarnos en esto. ¿Por qué? Porque dice que la fe se perfecciona en eso, ¿no? En eso. Cuando tenemos mucho, terminamos perdiendo muchas veces la fe, ¿no? Amén, amén. Muy bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Para una rapidita más capaz que tenemos, ¿eh? Sí. Tenemos una segunda pregunta que viene desde... También de la localidad de Las Flores. Y desde afuera, ¿no? También desde afuera. ¿Desde afuera en anonimato o con nombre? Se llama Vicente de Filpo. Vicente de Filpo. Viene desde la sección desde afuera, ¿ok? Y hace la primera pregunta. Esta es escrita, ¿no? Escrita. Bueno, y antes de avanzar, espero que haya sido respondido ahí a nuestro amigo Sergio y a aquellos que tienen también la duda anterior con la pregunta, ¿no? Gracias por escribirnos. Muy bien, gracias por estar. ¿Puede alguien creyente intervenir para que otro que no es creyente se salve? Interesante.
¿Puede alguien creyente, cuando leemos creyente es que crea en Dios, ¿no? Sí, sí. Es muy general esto, puede ser un creyente, pero hay que ver a qué cree, ¿no? ¿Puede alguien creyente? Entendemos que es alguien que está en los caminos de Dios, una cosa es creer y otra cosa es hacer la voluntad de Dios, intervenir para que otro que no cree se salve. ¿Bien? Y hay que diferenciar muchas cosas, ¿no? Primero, ¿de dónde viene la salvación? ¿Sí? ¿Qué paso tengo que dar para ser salvo? Y si yo, como creyente, tengo un poder súper especial para que Hugo se salve, ¿no? Claro. Por ahí, sí, está el concepto de ¿no? Orá vos, que a vos Dios te escucha, ¿no? Claro. Hacelo vos porque vos estás más cerca de Dios. Esto me lo han dicho muchas veces, lo he escuchado, que hay personas que creen que hay unas que son más especiales que otras, o él viene a orar para que él se sane, porque si yo oro no se va a sanar. En sí, no actúa así Dios, no actúa el poder así de Dios, ¿no? Porque esto es personal, la decisión es personal y nadie puede obligar a nadie. Imaginémonos que hay alguien que no se quiere salvar y lo demuestra con sus actos, que hace cualquier cosa, que no le interesan las cosas de Dios. ¿Cómo yo voy a obligarlo a que se salve? Dios no va a obligar a nadie a que se salve. Entonces, por eso no existe esto de que, bueno, sí, me gustaría que se salve aunque él no quiera, y mi intercesión, mi oración va a hacer que milagrosamente se salve. Tiene que haber una decisión de esa persona de querer salvarse. Y es que también viene por una cultura, no sé, en otras denominaciones dentro del cristianismo que rezan, o hablan con Dios para que intervenir o interceder para que la persona pase de un sitio a otro. Claro. ¿Me entiendes? Y no es bíblico, ¿no? No es bíblico. Entonces, yo creo, en lo que yo estoy leyendo acá, que sí una persona que cree puede intervenir para que otra persona pueda conocer a Jesús, pero no para que a través de esa persona le dé la salvación. Salvación directa. Hay que dividirlo, hay que sacarlo, ¿ok? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, da las características para que uno pueda ser salvo. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón que cree, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencias entre el judío, griego, y todo esto, ¿no? Y después en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber y sin haber quien les predique? Claro, entonces, hay una progresión directa ahí para la salvación. O sea que yo como creyente puedo intervenir, pero para que la otra persona no creyente se salve, el primer requisito, según lo que tú acabas de leer, es que crea. Es creer en Dios. Entonces ya se tiene que convertir en otro creyente. Exactamente. No es que no siendo no creyente por Edgar Cortés o por Hugo o por cualquiera acá del equipo de producción se va a salvar, ¿no? Ahora, sí podemos ayudar, sí podemos trabajar. De hecho, Jesús en la Gran Comisión, Mateo 28, capítulo 19, si quieren no lo busquemos, es muy conocido, por ahí te va a salir la referencia, es muy conocido la Gran Comisión. Él dice, id y buscar discípulos, enseñarles, que sean bautizados, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. O sea, Jesús nos manda una comisión, nos dice, vayan y busquen personas, claro, enseñen lo que yo le he enseñado, no para que ustedes le den la salvación, sino para que sean salvos por la gracia, claro, y por creer, ¿no? Entonces, sí hay una comisión de nosotros como seres humanos, como creyentes, de ir, intervenir para que otra persona pueda creer y alcanzar la salvación creyendo. Y yo te invito a que me acompañes a buscar, Hugo, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 y muestra cómo a través de una oración, muestra cómo a través de una persona creyente también puede haber, puede haber poder, ¿no? Santiago capítulo 5, versículo 16 en adelante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sigo? Sí. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Hasta el 20. Sí, y otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha extraviado
se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Interesante. Interesante, porque nos da a entender que yo como creyente y voy y rescato una persona pecadora, ¿verdad? Y esa persona vuelve a creer, encuentra la salvación y no tan solo eso, sino que yo tengo perdón también de mis pecados. Entonces sí intervenimos. Sí intervenimos, pero más no en la salvación de otra persona, sino en la herramienta, en el instrumento de Dios para que esa persona pueda creer y alcance la salvación a través de Jesucristo. Exactamente. O sea que la única requisito para la salvación es creer en Dios, para empezar, ¿no? Después hay otro requisito que es, bueno, si crees y fueres bautizado, dicen, ¿no? Claro. Entonces, ser bautizado es, ya lo vimos y te invitamos a que veas el programa del bautismo ahí en la playlist del programa, porque ya hablamos de esto, pero el bautismo es una consecuencia de la creencia, porque si yo creo, no voy a tener problema en cumplir ese requisito. Pero el primer paso, o sea, no me sirve de nada bautizarme si no creo. Claro. Porque yo me puedo bautizar sin creer, pero no me sirve de nada, porque el bautismo, el agua no tiene nada especial. Es esa manifestación pública de que yo creo en Dios. Entonces, por eso siempre el requisito es que la salvación es personal, la acepta personalmente. ¿Cómo lo acepta? Creyendo en Dios. Y de ahí viene todo lo otro, ¿no? Pero sí intervenimos. Sí, de hecho, la Biblia está llena de ejemplos de personas que intervinieron para que otras personas alcanzaran la salvación. No por ellos, pero sí, como quien dice, le dieron el empujoncito, ¿no? Uno de esos casos fue Jonás. Sí. Sí, Jonás, conocemos la historia allá en Jonás, capítulo 2 en adelante. Te va a salir la referencia, quizás por cuestiones de tiempo. Son historias que ya conocemos bastante, ¿ok? Y si no, te invito a que la puedas conocer un poco. Jonás era un profeta rebelde. Dios lo manda a intervenir por Nínive, ¿verdad? Él lo manda a intervenir por una nación, por una ciudad, que vaya, mire, y predícales y dile que se arrepienta porque si no los voy a destruir. Y Jonás no quería ir, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jonás? Fue y predicó, ¿eh? Y resulta que Nínive se arrepintió y se salvaron. Entonces, ¿ahí qué hizo Jonás? Intervino para que no tan solo una persona no creyente, porque los ninivenses estaban llenos de pecado, eran, horrorosidades de los que hacían. Y a través de una sola persona que fue Jonás, intervino, predicó, se arrepintieron y se salvaron porque Dios los perdonó. O sea que nosotros sí podemos intervenir para que haya salvación. Pero vuelvo y repito, la salvación no es por nosotros, sino por Cristo Jesús. Exactamente. Comentar una cosita más. Sí hay una intervención un poco más milagrosa que podemos hacer nosotros para que alguien se arrepienta o para que alguien vuelva a Dios. Y tiene que ver con la oración. No está explícitamente en la Biblia un versículo que diga esto, pero sí hay eruditos, sí hay profetas que han escrito, sí, en libros que por privado después te lo podemos compartir, que uno al orar por otra persona, lo que se llama oración intercesora, mantiene un canal abierto. Claro. Entonces, por más que la otra persona no quiera saber nada de Dios, cuando uno ora fervientemente por esa persona, generalmente pasa por los hijos, ¿no? Cuando los hijos andan por cualquier camino y no quieren hacer lo que tienen que hacer, uno orando a Dios mantiene, dice Dios que se mantiene un canal abierto de posibilidad para que esa persona o ese hijo o ese otro en algún momento tenga la sensibilidad de hacer todo lo que acabamos de decir, de escuchar a Dios, de creer y arrepentirse, ¿no? No que lo voy a salvar por mi oración, salvo, que esto nos lo dejamos de lado, pero creo que es importante mencionarlo y me acabo de dar cuenta, habla acerca de los bebés que no tienen todavía conciencia y decisión propia, sí están sujetos a lo que los padres hacen. Somos muy responsables, claro, en la edad de que todavía el bebé no puede decidir por sí mismo, entonces la conducta del padre es bastante lineal a lo que va a pasar con su hijo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Pero la oración intercesora, pedir a Dios por alguien que, aunque no está creyendo, mantiene un canal abierto para que Dios y el Espíritu, a través del Espíritu Santo, siga trabajando en esa persona para que algún día crea y decida. Amén. Ya con esta pregunta me puedo ir despidiendo, Hugo. Sí. Yo, de mi parte, no sé si tú tienes otra, pero con otro ejemplo que a mí me fascina, Pablo y Silas, Hechos 16, te va a salir la referencia, no lo vamos a leer todo, pero te invito a que estudies esta historia maravillosa. Pablo y Silas estaban presos, ¿sí? Estaban presos por cierta situación, no se nos va a alargar, y ellos estaban en los calabozos con grilletes y estaban cantando y alabando a Dios. Y el carcelero estaba escuchando el alboroto que ya tenían 3 días, estaban escuchando los himnos que estaban cantando, hubo un terremoto, ellos son liberados, no se escapan, ¿sí? Y el carcelero se quería matar.
y cuando se iba a matar, ellos salen de donde estaban y dicen, no, no te hagas tal daño. Entonces el carcelero, ellos intervinieron para que el carcelero no se matara. ¿Ok? Y no fue que ellos le dieron la salvación, sino que ahí mismo la palabra dice en Hechos 16 que le predicaron el evangelio, ¿verdad?, a él, y fueron a su casa, y esa misma noche él y su casa fueron bautizados y ahí creyeron y ahí obtuvieron la salvación. Exacto. Entonces hay muchos ejemplos donde en la Biblia y también en testimonios vividos de la vida real, donde sí intervenimos, sí ayudamos, como dijo Hugo, con la oración intercesora. Cuando una persona busca la justicia, hay poder en la oración para sanidad, para milagros, ¿ok? Pero la salvación solamente es con Cristo Jesús y cuando la persona individualmente se convierte en un creyente. Exactamente. Así que animamos a todos los que tengan esta duda, que primeramente crean en Cristo, en Dios, ¿no? Esa primera persona. De esa manera interiorizarse más en su palabra y de esa manera van a tener más herramientas para poder influenciar Amén. En la salvación de otros que quieran, ¿no? Así que bueno, se nos fue el programa, Edgar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Tenemos como siempre para regalarles aquí las Biblias y las guías de estudio temáticas, y te va a aparecer también en pantalla. Nos mandás un mensajito al WhatsApp que diga ¿cómo? Quiero estudiar. Quiero estudiar, ¿sí? Sumate allá muchos amigos que están estudiando ya la Biblia con nosotros por mandar este mensajito. Y también tenemos para hoy la revista del Nuevo Tiempo, Dios me oye. Ahí vamos a responder un poco más de todos los temas que tocamos hoy en las preguntas. Así que son para vos de forma gratuita si nos mandás un WhatsApp al teléfono del programa. Se nos fue. Nos despedimos desde acá, desde los estudios de Dicen por ahí. Que Dios te bendiga, síguenos, comparte este programa para aquellas personas que tienen algunas dudas, que te pregunten sobre estos temas. Tú dices, me acordé, ya dicen por ahí, tienen la respuesta. Y mándanos tu pregunta también, sé participante, mándanos tu video, no importa dónde estés, hoy con la tecnología podemos hacer muchas cosas, así que te invitamos a que seas partícipe junto con mi amigo Hugo, con mi persona y con todo el equipo de producción. Un gran abrazo. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chao, chao.